Se escucha. Muy bien. Pues queremos agradecerles en principio su presencia esta mañana, donde estamos cerrando con broche de oro el seminario del agua correspondiente a este semestre de 2017. Como siempre, un breve balance incluiría el hecho de que la información que nos dieron en la conferencia anterior con relación a las representaciones sociales es motivo de satisfacción para nosotros y nosotras en el ITE, porque de esta investigación doctoral se observa que el alumnado con mayor conciencia ambiental es el ITE, y dentro del ITE en temas del agua es lo que mejor dominan y de lo cual están atentos nuestras y nuestros estudiantes. Así que esto es interesante porque de alguna manera el Seminario del Agua ha venido contribuyendo a elevar el nivel de conciencia del estudiantado de la UACJ en general, y en particular en temas del agua de nuestros compañeros y compañeras estudiantes del ITE. Bueno, en esta ocasión queremos agradecerle al doctor David Zúñiga por por acompañarnos esta mañana con un tema que es interesante, miren, porque por primera vez hay un proyecto en la ciudad que busca el poder recuperar el agua mediante pozos de absorción, pero de gran magnitud. Entonces, para ello pues se requieren estudios mucho más sofisticados, y este proyecto pues está coordinado por el doctor David Zúñiga, y además junto con otros colegas, consultores, etcétera, ¿no? Entonces, el tema que hoy vamos a ver está asociado con la conservación del agua ya de una manera científica, porque se está tratando de ver la posibilidad de capturar, de lograr que en un proyecto, en un lugar piloto, como es el Parque Central, tengamos el primer acopio importante de agua en la ciudad. Y si esto resulta positivo, si de este trabajo sacamos buenas conclusiones, pues podemos replicarlo en el conjunto de la ciudad, lo cual va a ser una gran noticia, porque pues por mucho tiempo hemos estado esperando proyectos de esta magnitud. Bueno, el doctor David Zúñiga de León, él es egresado del Instituto Politécnico Nacional, de la ESIA, que es una escuela muy famosa, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Estoy bien, ¿verdad, doctor? Ajá. Él estudió Ingeniería Civil y posteriormente tiene estudios de vías terrestres en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la capital de nuestro estado. Luego se fue a la Universidad Nacional, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, y realizó estudios de ciencias geológicas en esta universidad, que también es una de las más importantes a nivel nacional. Y finalmente fue parte de un proyecto de colaboración con la Universidad de Brunel en Inglaterra, y él se fue a realizar estudios doctorales allá en hidrogeología. Así que él está muy adentrado en este tema complejo que es el de las aguas subterráneas, ¿no? Generalmente las aguas superficiales, dado que las podemos ver, las podemos manejar y todo, son más fáciles de entender, pero las aguas subterráneas pues son complejas, porque están pues en el acuífero, y se requiere de técnicas muy especializadas, de metodologías muy avanzadas, y de esto pues afortunadamente tenemos
tenemos investigadores de alto nivel en la UACJ como el doctor David Zúñiga. Bueno, entonces queremos agradecerle también a todas las personas que nos siguen por internet. Queremos aprovechar para agradecer todo el apoyo que hemos recibido de la dirección del Instituto de Ingeniería y Tecnología, del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Entonces, en esto existe bastante información en el documento en donde se da el detalle de cuáles fueron los criterios, cuáles fueron los modelos, cuáles fueron las teorías que implica el realizar la función transporte. Entonces, el modelo hidráulico y definición de la función transporte, aquí la más usual, la más común y la que ha dado mejores resultados es la de Meyer, Peter and Muller. Entonces, MPM es el modelo que usé porque tiene una gran variedad de partículas de granulometría, o sea, la distribución de granulometría es muy bien graduado, es un material bien graduado y ese modelo corre muy bien porque hay dificultades en ese sentido. Para movilizar los sedimentos, el modelo de transporte tiene que ser un modelo muy exacto y que contemple sedimentos que sean que tengan una granulometría adecuada. Si los sedimentos son de granulometría muy uniforme, van a encontrarse dificultades y se tiene que usar otro modelo, ¿sí? Existen muchos modelos en ese sentido. Entonces, en el caso de mi proyecto, utilicé que es válido para diámetros de partículas entre 0.4 y 29 milímetros. La gravedad específica que se usa en este modelo es de 1.25 a 4, o sea, de los sedimentos. El factor de fricción se obtiene a través de la fórmula Darcy-Weisbach, ¿sí? Y se usa para determinar la resistencia al corte del suelo, o sea, la resistencia en el cual las partículas inician su movimiento, ¿sí? Al estar ya saturadas. Ahí ustedes ven la fórmula, esa que está indicada con verde, y los diferentes parámetros. Aquí en esta fórmula está involucrado el valor del coeficiente de rugosidad, el valor de N. Es decir, en la fórmula de Manning, que ustedes van a ver después, nos piden el valor de rugosidad. Sin embargo, Stickler hizo una investigación que es más eficiente en cuanto a considerar la rugosidad tanto de la cama, del lecho del río o del arroyo y las formas de las partículas, ¿sí? En el sentido, son dos diferentes valores de la fricción. Entonces ahí están los indicativos, se toma en cuenta el peso específico del agua, el peso específico de los sedimentos, la aceleración de la gravedad, el diámetro de las partículas, el radio hidráulico y el gradiente de energía. Entonces esa fórmula está asociada con la definición de la función transporte de Meyer, Peter and Muller, ¿verdad?, que estoy utilizando en este proyecto. Entonces, otro problema que tenemos aquí es que tenemos que darle una continuidad al modelo hidráulico. Es decir, no es un modelo estático, es un modelo dinámico. Por eso muchos le conocen como modelo hidrodinámico, ¿sí? Es difícil el poder conceptualizar la forma en que el algoritmo que se usa todas las diferentes componentes hidráulicas, ¿sí?, en este contexto, ¿sí? Entonces, en este caso, para darle continuidad a la cimentación, se utilizó lo que es el criterio de Thomas-Exner 5. Existen ahorita modelos, es el segundo modelo que se usa, existe otro modelo de Exner 7, pero ese utiliza un sistema multicapa. Entonces, con este modelo es suficiente para poder definir los arrastres de sedimentos. Entonces ahí tienen la función transporte. La función de continuidad es una función que implica la porosidad del medio, es decir, el valor de lambda P, que ustedes ven en la fórmula, y el valor de 1 es la capacidad de transporte que pudiera tener el modelo, en donde la porosidad representa los vacíos, y entonces también tenemos nosotros la elevación o tirante del canal y el intervalo de tiempo. Aquí el intervalo de tiempo es muy importante, porque el intervalo de tiempo está asociado con los diferentes incrementos del algoritmo para hacer su
análisis de revisión y analizar lo que es el déficit o erosión, el superávit, que es el depósito, y lo que sigue transportando, lo que sigue su ritmo, ¿sí? Entonces aquí se dice que los sedimentos que entran y salen del volumen de control deben ser almacenados o removidos del almacenamiento, ¿sí? O sea, para que esté continuo, para que sea un modelo dinámico, ¿sí? Entonces, el modelo hidráulico y la capacidad de transporte de sedimentos también se asocia, se amarra a la cantidad de porcentajes de las diferentes fracciones que existen dentro de la distribución granulométrica de los suelos. Entonces, que para cada fracción le damos un porcentaje que pasa la malla, ¿verdad? La malla determinada. Entonces, esa distribución granulométrica la asume como esferas y la analiza y hace la función transporte a través de multiplicar los porcentajes de los diferentes diámetros de las partículas por la capacidad de transporte que se tiene bajo ciertas circunstancias de descarga, ¿sí? De descarga. Entonces ahí vienen lo que implica cada uno de los términos, ¿sí? Luego tenemos limitantes de continuidad. Existen limitantes que se tienen que considerar desde el momento en que se introducen los datos, es decir, los intervalos de tiempo. Aquí es muy sensible el modelo y no es difícil que se corra si no se le da el tiempo necesario para que las partículas o sean arrastradas o se depositen, ¿sí? Entonces, tenemos que dividir el escurrimiento, el flujo, en valores discretos en lugar de continuos, porque un hidrograma, como ustedes saben, es continuo, ¿sí? Entonces ese hidrograma, esa función de escurrimiento continua, tengo que convertirla a una función de pulsos discretos de una cierta magnitud, y dentro de esos pulsos discretos de cierta magnitud, dividirla en diferentes intervalos de tiempo para que el modelo pueda cuantificar la velocidad que necesita, el tiempo que necesita una partícula en depositarse y llegar a la cama del lecho del río, ¿sí? Entonces, esto, como ustedes ven ahí, está dividido en dos, es un diagrama de cuerpo libre, en donde está implícita lo que les estoy comentando, lo que es la depositación temporal, que está gobernada por esos fines. En la sección de preguntas, si ustedes... yo voy a hacer un poco más rápido para terminar porque es mucho material. Ustedes con toda confianza pueden preguntarme de esto más sobre lo que es el modelo, ¿sí? El funcionamiento, pero ahí están los datos de cada una de los limitantes, ¿sí? Depositación temporal, o sea que en un espacio de tiempo se va a tener que depositar cierta cantidad. Por otro lado, también la erosión tiene su limitante, ¿sí? Entonces, la susceptibilidad a la erosión del modelo va a tener que sujetarse a límites iniciales y límites finales. Existirá un límite en el cual pueda erosionar y otros límites en los cuales no puede erosionar, con el sistema de multicapa que vamos a ver. Entonces, aquí tenemos la erosión temporal. En la erosión temporal se asume una curva en donde participa la longitud, ¿sí?, de lo que es el volumen de control. ¿Qué longitud se tiene del volumen de control y qué diámetro o qué profundidad existe en el tirante de lo que es el arroyo? Entonces hay un coeficiente de entrampamiento que empieza desde punto 4 y llega a 1 para un punto en donde ya prácticamente la relación de L, que es el volumen de control, entre D es del orden de 30 o mayor. Entonces hay limitantes en lo que se refiere a erosión en ese sentido, en esa función. Esto es una adición que se hizo en base a modelos experimentales, ¿sí?, para poder determinar ese limitante de erosión, ¿sí?, límite temporal de erosión, ¿sí? Entonces, el otro límite también importante es el de sorteo.
el sorteo y armado. Es decir, que el programa tiene que sortear todas las diferentes granulometrías de los suelos, sortearlas y armarlas para producir una armadura de todo el sistema de tamaños de los diferentes granos. Entonces, en este hay el armado estático y el armado dinámico. Entonces, aquí está la clave de casi la mayoría de los conceptos que vienen en este sentido para el criterio de Thomas-Exner 5. Thomas-Exner 5 es el que estamos usando nosotros en este modelo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo el modelo le tenemos que entregar la distribución granulométrica de los suelos, de las diferentes estaciones, de la cama del arroyo, ¿sí?, en términos de 20 diferentes clases de tamaños. O sea que el modelo en general abarca los 20 diferentes granos, diferentes tamaños de diámetros de partículas en el sentido en el concepto general. Sin embargo, nosotros se introducen en esa tabla que ustedes ven ahí, que está asociada con la distribución granulométrica, y para cada una de las estaciones se considera esas tablas. Esos son datos de entrada, ya específicos del vaso de Hermanos Escobar, ¿sí? Entonces, esa es la distribución granulométrica típica de la cama del arroyo principal del modelo hidrodinámico elegido para el análisis de erosión, transporte, depósito de sedimentos del vaso Escobar, ¿sí? Y estas son las condiciones de frontera que se le tienen que dar al modelo. En este caso, el modelo acepta que le demos una relación entre el flujo en metros cúbicos, ¿sí?, por segundo, y el arrastre, cuántas toneladas arrastra por ese flujo. Entonces tengo que darle las condiciones de frontera. Para flujo inicial de 10, por ejemplo, 10 metros cúbicos por segundo, se consideró una cantidad de 0.5, como lo vamos a ver ahorita sigue, y para 55, que fue el flujo máximo, o 60, se consideró 10 toneladas. ¿Sí? Eso tenemos que darle al modelo una premisa para que en ese término calcule esas son las condiciones de parámetros, ¿sí?, de la colina del Rey. Y este es el ejemplo de lo que les digo ahorita. Para el flujo de 10 metros cúbicos por segundo se consideró 0.5 toneladas por día, y para el flujo de 50 se considera 10 toneladas por día, y las gráficas de distribución granulométrica que se utilizaron en esta, ¿sí? Luego, este es el modelo de Meyer para 3 condiciones. Cuando la profundidad equivalente es menor que el tirante, o sea, cuando la D de equilibrio es menor que el tirante, en la capa activa, ¿sí?, vamos a realizar, el modelo realiza todas las iteraciones, todo el algoritmo lo realiza en la capa activa. Y Thomas-Exner 5 considera la capa activa como 2 sobrecapas, la capa superior y la capa subsuperficial como capa activa, ¿sí? Y la capa inactiva es una capa más profunda, que es la capa en donde ya no existe interacción con el modelo de transporte, depósito o erosión, ¿sí? Entonces, esas son las diferentes condicionantes de la profundidad de equilibrio en que el tirante está actuando, y el esfuerzo cortante que produce ese tirante en la cama del camino va a iniciar lo que es la debilidad al esfuerzo cortante de la capa, ¿sí? Entonces empieza la movilidad de las partículas ahí. Entonces esas son las diferentes capas, ¿sí?, las diferentes condiciones. Luego aquí viene en forma más detallada cómo la velocidad de Manning, que se tiene que considerar en el modelo, fue la base para sacar precisamente el análisis de los gastos, ¿verdad? Entonces ahí B es igual la fórmula que ustedes conocen, 1,49 sobre N por R a la 0.66 por S a la 0.5, ¿sí? Es la fórmula tradicional que ustedes conocen de los modelos hidráulicos. Y Strickler, como les dije ahorita,
considera el valor de n como el diámetro a la punto 166, o sea, a un sexto, entre 29.3. Esa es contribución de Strickler, ¿verdad?, en el concepto de la rugosidad, el valor de n. Y la ecuación de intensidad de transporte es la ecuación de Einstein. En esta, como ustedes ven, los pesos específicos de los sedimentos y los pesos específicos del agua se analizan, ¿sí?, y se multiplican por D, que es el diámetro de la partícula, entre D mayúscula, que es el tirante, por un coeficiente de fricción, SF. Entonces, más adelante vamos a ver, en esta leyenda se puede observar cómo la principal innovación de Thomas fue dividir lo que les dije ahorita, la capa activa, en dos subcapas, la capa superior y la capa subsuperficial, para realizar sus iteraciones de transporte, de arrastre y de erosión de sedimentos y depósitos, ¿sí? Entonces, aquí viene descrito de manera un poco más detallada cómo funciona esta situación, ¿sí? Entonces, o sea, para convertir a diámetro equivalente las partículas. En realidad, esto es muy importante porque como son esferas, o sea, el modelo considera las partículas de suelo como esferas, las puede considerar convertir a un diámetro equivalente. Y esos diámetros distribuirlo como si estuvieran cubriendo toda la cama, y en un momento dado, al no haber ya cabida para diámetros del mismo tamaño en la longitud de control, se pasa con la siguiente partícula para un diámetro diferente y saca diámetros equivalentes, pero va de la más gruesa a la más fina, ¿sí? Entonces el modelo hasta que cubre completamente el faltante, ¿sí? Entonces aquí en la ecuación de Einstein, que es la ecuación más importante aquí, es que la erosión de partículas se produce cuando el valor de erosión rebasa o es igual a 30. El coeficiente de entrampamiento aquí va a ser mayor o igual que 30 y la densidad de las partículas sumergidas es igual a 1.65. En ese momento, lo que hace la ecuación de Einstein, sacar el valor de SF, del coeficiente de fricción, y al sustituirlo le va a dar D sobre 18.18D. Entonces ya queda todo en términos de diámetros, ¿sí? Diámetros de partículas y diámetros de la profundidad del tirante. Entonces aquí el Heegras resuelve estas tres ecuaciones para la descarga Q. En este caso ya estamos refiriéndonos a la descarga de sedimentos, a la descarga ya mixta, con agua más sedimentos, ¿sí? Entonces ese valor de Q, al sustituir las ecuaciones que hemos visto ahorita, ya queda un valor de 10.21 de D a la punto 36 por DI a la punto 66, siendo DI los diámetros de las partículas de cada clase de grano. O sea, para todas las clases de grano va a dar un valor de Q. Y finalmente el diámetro equivalente se obtiene con la fórmula que ustedes están viendo abajo, ¿sí? Ese diámetro equivalente, ¿sí? Entonces aquí, en este caso, ya viene como el sistema de cómo trabaja el modelo. Primero, son 5 pasos, ¿verdad?, para llegar a este modelo. 5 pasos. Primero, calcula el déficit de sedimento para la clase de grano. O sea, para la clase de grano, calcula el déficit de sedimento. ¿Qué déficit tiene? Entonces, o sea, calcula la capacidad de transporte. Si ve que la capacidad de transporte es mayor que la disponibilidad de sedimentos, entonces lo considera como déficit, ¿sí? Es decir, no hay superávit, hay un déficit de sedimentos. Si el caso que fuera mayor, ¿sí?, entonces hay un superávit, hay más depósito, hay más material disponible que la capacidad de transporte. Entonces lo que hace es rellena y se pasa con la siguiente iteración. Pero en caso contrario, va a remover las partículas. Entonces el paso 2 es que todo lo realiza desde la capa superior primero. Y al terminar con la capa superior se pasa a la capa subsuperficial y así de esa manera va haciendo las iteraciones para llegar hasta la capa subsuperficial. Y en la 3 suma
los diferentes diámetros equivalentes de las partículas repartidos en toda la región y hace los análisis para que el diámetro equivalente de 0.9, que vamos a ver en la figura 13.9, los convierta y los considere, ¿sí? Entonces aquí, en el cálculo del grado de empaquetamiento, es algo también bien importante. Lo que el programa considera es que existen dos límites. El límite inferior, que es si el diámetro, si este es menor que un diámetro equivalente, acumulativo grueso en la capa superior, entonces la sumatoria de esos diámetros equivalentes debe ser menor que 1. Entonces, y en el límite superior es cuando son mayores que 2. Entonces aquí lo vamos a ver aquí en la figura. Se va haciendo el análisis de los sedimentos gruesos y va convirtiendo esos sedimentos a diámetros equivalentes repartidos en la parte superior por capas. Entonces, si encuentra déficit, se va con la siguiente y saca otro diámetro equivalente que cubra completamente el volumen de control y así sucesivamente lo hace hasta que cumple todo su relleno y se pasa al siguiente ciclo, ¿sí? Entonces, en esta está la tabla en donde se tienen los límites de erosión. Hay límites inferiores de erosión que equivale a 0.8 en la parte que ustedes ven en la parte inicial. 0.8 es el límite inferior de erosión y 2.0 es el límite por el otro lado de erosión. Entonces hay una parte en donde sí puede erosionar y hay otra parte en donde no puede. Puede desde 0 a 1, en la gráfica que ustedes están viendo, en la recta, puede continuar erosión tranquilamente, pero los límites de no erosión están definidos en esta tabla, ¿sí? Entonces ahí ustedes ven una figura, una fotografía en donde se tiene lo que es el empaquetamiento en forma estática. ¿Qué hace, por ejemplo, cuando el gasto es suficiente para arrastrar partículas? Arrastra a las más pequeñas y las otras las ignora, ¿sí? Cuando el gasto no es suficiente. Cuando es suficiente, entonces va produciendo un empaquetamiento, las va dejando a un lado esas, y es como está el estado actual de ciertas capas en el área de estudio. Esta es un armado estático, ¿sí? O sea, un empaquetamiento estático en donde las capas inferiores son precisamente las capas que dinamizan y movilizan los sedimentos de manera más. Curiosamente aquí podemos ver que las capas mayores, que son más gruesas y más pesadas, están en la parte superior, debiendo estar en la parte inferior. Es un empaquetamiento estático que se tiene en el arroyo de Colorado, que fue donde se hizo el estudio, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que tenemos que entregarle nosotros a lo que es el programa para darle los flujos, en el sentido de definir ciertos tiempos. O sea, el tiempo que se le da es el tiempo en horas, en fracciones de media hora, 0.5, en este caso hasta 6 horas. Ese fue el tiempo que se consideró durante todo. Y la duración del flujo, 0.5, es la duración de los intervalos. 0.5 de ese intervalo fue lo que se consideró, y los incrementos fueron de 0.25. Lo que les decía ahorita, tenemos que darle intervalos de tiempo al modelo inferiores a la longitud en la ventana de tiempo que se descompuso el gasto, para que pueda proceder a hacer los limitantes de continuidad. Y también, por otro lado, las series de flujo que se obtuvieron en el modelo hidrológico de los diferentes gastos se introducen en esos como cuasi inestables, o sea, casi inestables, ¿sí? Entonces, las temperaturas también son importantes considerarlas, y el coeficiente de fricción la pendiente que produce la fricción, 0.004, ¿verdad? Que es la pendiente normal ahí en este arroyo. Entonces, aquí es lo que les comentaba, que en el momento de darle las series de flujo al modelo hidrodinámico,
se tiene que dividir el hidrograma que es continuo en un hidrograma que sea discontinuo, es decir, que tuviera pulsos discretos, pulsos concretos, vaya, súbitos, ¿sí? Entonces nos produce un histograma, ¿verdad? Un histograma que es simple y sencillamente los lapsos en donde se mantiene fijo el gasto, pero lo que varía es los intervalos de tiempo. ¿Sí? Eso es muy sensible, ahí está la clave de todo, porque yo puedo proponer intervalos que están fuera de poderle dar oportunidad a las partículas que se depositen para recorrer una cierta longitud. Entonces, si no le doy la oportunidad del tiempo, pues nunca voy a tener depósito, ¿verdad? Entonces tenemos que, la abertura de los intervalos de tiempo es importante considerarla, y muchas veces, si no conocemos esto, podemos estar corriendo el modelo y nunca va a correr porque no se produce el balance hidrodinámico de los tres componentes que son erosión, transporte y depósito, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en el modelo casi inestable para los flujos de serie con los intervalos de tiempo, ¿sí? Entonces, ahí está, en el caso particular de nuestro modelo, cómo se hicieron estos incrementos. Luego también lo que tenemos que darle es los perfiles, ¿verdad? El parámetro del ancho y profundidad, perfiles, secciones transversales en el arroyo principal, Colinas del Rey, para la determinación del cálculo de erosión, transporte y depósito de sedimentos. Entonces, en este caso, consideramos 1 metro como punto, como capa total, 1 metro, ¿sí? Ahí la ven ustedes en la primera columna, la profundidad, 1 metro. En el banco izquierdo, o sea, usted sabe, en el banco precisamente a la izquierda es el límite de lo que es la cama, el lecho del río. En el lecho del río es propiedad del río. Los bancos son cuando hay inundaciones muy fuertes que se producen, se van formando. Entonces esto se hizo en el lecho del río. Entonces en el lecho del río tengo que darle en una sección también el valor del banco izquierdo y del banco derecho. Los bancos que definen lo que es la llanura de inundación y el cauce, por así decirlo, que viene siendo la cama del río en donde se está haciendo el cálculo de arrastre de sedimentos, ¿sí? Entonces tenemos que darle esos datos, y lo que son las granulometrías que ya vimos en una de las imágenes, la distribución granulométrica tenemos que darla para cada valor, ¿sí? Entonces ahí está una sección transversal, cómo quedaría en los bancos y cuál es la profundidad de 1 metro en la que va a hacer el cálculo el modelo. Entonces ya tiene la longitud de control y tiene lo que son los anchos en los que va a trabajar el programa. Eso es necesario dárselo, ¿sí? Finalmente, estos ya son los resultados. Los resultados del modelo que ofrece me saca todos los diferentes diámetros de las partículas y me saca lo que es el depósito, lo que considera como valores positivos del eje de la horizontal que ustedes ven, la línea roja, la línea verde, perdón, y la erosión, que son valores negativos. En las partes donde están por abajo se produjo erosión, y las partes que están por arriba de la recta se produjo depósito, ¿sí? Entonces, esto es para el caso general de todos los diferentes granos, o sea, de los diámetros equivalentes de todas las partículas. O sea, esa es la general. Entonces, esta me da una idea de cómo estuvo el proceso de depósito y de erosión en el modelo, ¿sí? Esa es la que abarca todo. Si ustedes ven en la parte inferior, de acá, en estas partes, yo elijo cada una de las secciones para una determinada estación, en este caso, una estación, y se va viendo lo que son las diferentes líneas para diferentes diámetros equivalentes. Esta es otra gráfica que me da en toneladas cuál fue el movimiento que se produjo de particulado, en el caso específico de una determinada partícula. Nuevamente, por arriba del cero son lo que son
positivas, depósitos, y por abajo del 0, negativos, que son erosiones, ¿sí? Entonces, eso es en general la gráfica que me ofrece de curva masa, de erosión y depósito, por así decirlo literalmente, ¿sí? Curva masa de estos sedimentos, ¿sí? Entonces, para diferentes tipos de tamaños acá yo le elijo qué tipo de tamaño es, si es una arena, si es una grava, si es una arcilla, lo que sea, me va a dar el producto de la gráfica de erosión y depósito, que es el objetivo. En toneladas, como lo ven, me está dando en toneladas la cantidad de material depositado o erosionado, ¿sí? Y aquí está otra gráfica, pero ya con todo lo que son los diferentes diámetros equivalentes de partículas que le entregamos cuando generamos el modelo, o sea, en la etapa de la modelación. O sea, esta también es en toneladas y es vean ustedes que cerca de la proximidad del vaso tenemos una depositación de aproximadamente 4 toneladas en el eje de las Yes, un poquito menos, ¿sí? En la estación 23, que fue la longitud total del arroyo fueron de 3.200 y pico de metros, o sea, 3,5 kilómetros, sacado desde que nace, desde por ahí el aeropuerto. Entonces, hacia abajo, en algunas partes erosiona, en otras deposita, pero primordialmente, precisamente en el vaso, hay depósito, ¿sí? Entonces, ahí ven ustedes la gráfica. Analizando las gráficas bien detenidamente, nosotros tenemos que, para tomar decisiones, ver. Entonces, aquí en resultados también me da la concentración de sedimentos en miligramos por litro. También me da una gráfica en miligramos por litro del mismo arrastre de sedimentos para diferentes estaciones y para diferentes intervalos de tiempo en que se cuantificaron. Este también es, pero me da también los esfuerzos cortantes. O sea, el esfuerzo cortante es importante. Bueno, ¿en qué esfuerzo cortante se produjo la movilidad de los sedimentos? ¿Sí? O sea, son los esfuerzos cortantes, ¿sí? Me da también las pendientes que fueron variando en el sentido de las diferentes longitudes a lo largo de la estación X, ¿sí? O sea, como ven ustedes, en el eje de las abscisas marca hasta 3.200 metros y en el eje de las ordenadas marca la pendiente. O sea, las pendientes son variables, como ustedes saben, en los diferentes arroyos, y entonces hay que verificarlos también físicamente. Es una manera de también verificar físicamente lo que me está arrojando el modelo con lo que con lo que yo tengo cuantificado en campo, ¿sí? Entonces esto forma parte dentro de la calibración. La ventaja de esto es que uno puede estar calibrando, visitando en campo hasta lograr que lo que estoy viendo en los modelos sea congruente con lo que se está realizando en campo, ¿sí? Entonces este es también parte de la velocidad. Aquí me da la velocidad, ¿sí? También, o sea, me da velocidad, me da pendientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya le introdujimos los datos de los parámetros de perímetro mojado, de radio hidráulico, de pendientes, de valores de rugosidad, etcétera, y me arroja todo lo indispensable de lo que es la hidráulica en canales abiertos, ¿verdad? Hidráulica en conductos abiertos, que es el caso que se usaron en este modelo. Y aquí tenemos otro perfil para las diferentes estaciones que ustedes ven. Me da, por ejemplo, en metros la superficie del agua, o sea, el tirante del agua, hasta dónde llegó el tirante del agua para los diferentes gastos que se obtuvieron en el desarrollo. Esta es otra gráfica en donde para el diámetro 10 me da otra información para partículas con diámetro 10, ¿sí? Para partículas con diámetro 10 en la capa inactiva. O sea, siempre y cuando tiene que ver aquí mucho dónde estuvo la capa inactiva. En partículas de diámetro 10, ¿sí? Y dónde estuvo la capa activa, ¿sí? O la capa subsuperficial, que es donde realizan los cálculos. También les da esa información en resultados. Este es para diámetro 10 en la capa subsuperficial, ¿sí? Que les dije. O sea que también
analizó la capa. Fue necesario analizarla porque no encontró en la capa superior, que es donde primero la satura, y después se pasa con las capas subsecuentes. En este caso, el modelo nada más contempla 2 capas. El modelo de Thomas Exner 5 considera 2 capas activas, la capa superior y la capa subsuperficial. El modelo Exner 7 ya considera muchas capas, como 6 capas diferentes, pero es un poco más complejo. El modelo es suficientemente aplicable aquí, donde no son muchos los valores de arrastre o de depósito, ¿sí? Por eso se usa 2 capas nada más, inactivas. Entonces aquí, en este también nos da para el D50, como les digo. El D50, diámetro equivalente 50, también me produce en el total. Luego me da el D50 para la capa inactiva, el D50 para la capa subsuperficial y el D90 para la capa inactiva. O sea, el D50, el D90, el D10, todos los diámetros equivalentes que calculó, los va haciendo sus respectivas gráficas. Entonces, es información adicional que nos puede servir para cotejar. Eso es en cuanto a los perfiles. En cuanto a las secciones transversales, ahí vemos dónde hubo erosión. Por ejemplo, ahí se ve donde los puntos de la diferente sección transversal de la sección está por arriba de la línea azul. Entonces ahí lo que pasó es que hubo erosión, o sea, erosionó abajo. Toda esa parte es erosión en esa sección, o sea, en la sección de las últimas, que es de las secciones últimas del arranque, ¿sí? Luego aquí en esta también es erosión. En la que sigue, si ven ustedes, le voy moviendo al cursor y yo voy pidiéndole que me dé la sección de acuerdo a la estación que me interese. Entonces aquí también hay erosión, ¿sí? Sin embargo, aquí hay depósito. En la siguiente hubo depósito. ¿Por qué? Porque depende de la pendiente, ¿verdad? Y depende del gradiente hidráulico y del tirante del canal. Aquí hay erosión, ¿sí? Me bajo a la última, que es la que me interesa, tengo yo que ahí hay depósito, ¿sí? De ahí se deriva lo que es, y finalmente pues eso es, en términos generales, lo que yo quería comentarlo. Aprovecho la ocasión para pues darle las gracias a algunos de mis estudiantes que están aquí de hidrología, sobre todo que atendieron mi petición, vaya, de que es algo de interés que estamos viendo ahorita en relación con lo que es arrastre de sedimentos, que es el último capítulo de hidrología. Entonces, como les digo yo, de aquí pueden sacar ustedes información para los modelos que les encargué, ¿sí? En el sentido de ver un panorama un poquito más amplio hacia esto, que es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque normalmente cuando hacemos un diseño de una obra de infraestructura hidráulica, como una presa o como un dique, muchas veces abandonamos. Se va el proyecto, se hace, se abandona y no se le da mantenimiento. Es decir, no saben ni la capacidad, cómo se está reduciendo la capacidad, o en fin. Entonces eso causa muchos problemas, ¿sí? Entonces tenemos que dar mantenimiento, tenemos que hacer un programa también de mantenimiento a las obras que se diseñen. Y entonces debería ir dentro del proyecto del estudio cómo la vida útil de la obra que se está haciendo tiene una determinada terminación, ¿verdad? Hay una vida útil en cualquier obra de infraestructura hidráulica, y esto es muy importante, vaya, sobre todo en este proyecto de plan piloto que estoy trabajando. Vamos a seguir trabajando para ver de qué manera se puede subsanar ese problema del arrastre de sedimentos, atraparlos o dejarlos en una zona en donde no nos provoquen esa vida útil que de 53 años al principio de la exposición les comenté. O sea, con ese ritmo, vaya, para esos periodos de retorno de 100 años, no me voy al de 500 porque pues es ilógico, ¿no?, hacer diseños para tanto tiempo,
pero para un periodo de retorno de 100 años, razonablemente, si no se le da mantenimiento y si se presenta el clima como se ha venido observando en los últimos 40 años, puede ser que el vaso llegue a una terminación, su vida útil llegue hasta los 53 años. Entonces, eso, no sé si tienen alguna pregunta, pues estamos para servirle y atenderles todo su atención, darles las gracias por la atención, ¿verdad? Muy bien, pues un aplauso al doctor para empezar, ¿verdad? Una conferencia muy original, en particular nunca había escuchado en una hora una explicación de cómo es el proceso de la generación, del transporte, del depósito de sedimentos, que son muy importantes, como decía el doctor, para las obras hidráulicas, porque estas son las que determinan pues la vida útil, ¿verdad? La vida útil de una presa, por ejemplo, de un vaso de almacenamiento, pues dependerá de cómo se van acumulando los sedimentos ahí, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues es la oportunidad ahora para ustedes de hacer algún comentario, de formular una pregunta, de ahondar, si gustan, con sus conocimientos con relación al tema. Recuerden que, pues para estimular la participación de nuestras y nuestros estudiantes, tenemos libros para obsequiar, ¿no? Y en este caso, pues uno de ellos es el Tratado de 1906, un reparto desfavorable de agua para México, que habla sobre cómo se dio el reparto aquí en la localidad del agua del río Bravo entre México y Estados Unidos, ¿no? Así que, pues adelante, está abierto el micrófono para ustedes. Vamos a empezar con el doctor Héctor Quevedo. Sí, volviendo al vaso de captación de los hermanos Escobar, ¿qué organización o qué oficina fue la que hizo el estudio para sacar un periodo de retorno de 100 años para ese vaso de captación? ¿Quién fue? Bueno, mira, en el caso de este proyecto en particular, yo tomé mis datos que determiné el yetograma de diseño. En mi tesis doctoral, yo considero las lluvias de los últimos 40 años, ¿sí? Y el yetograma de diseño que me produce la tormenta intensa de corta duración es precisamente de 55 milímetros. Como lo mencioné ahorita en la plática, en la bibliografía que anexo a mi documento, viene la fuente de información que está relacionada con eso. Sin embargo, como comenté también anteriormente, existe otro modelo para ventanas de tiempo más amplias que da también el valor similar, 55 milímetros de lluvia para un retorno de 100 años, que es, creo, del maestro Víctor Esquivel. Entonces, en ese sentido, está pues empatado, se podría decir, el periodo de retorno que utilicé para las lluvias de diseño. Sí, sí, bueno, efectivamente, por ejemplo, para un diseño de un periodo de retorno para un vaso de captación o una presa o lo que sea, ¿no? Pues sí, eso es muy, para hacerlo preciso y eficiente, ¿verdad? Es muy importante tomar en consideración toda esta plática que hiciste tú, ¿verdad? Entonces, ahora debido a los impactos del calentamiento global, pues ese calentamiento global está cambiando pues todo, ¿verdad? Entonces, ¿consideras tú que estas fórmulas vayan a seguir vigentes aún tomando en consideración los impactos del calentamiento global, por ejemplo, de mucha agua, mucha sequía o muchas inundaciones? ¿Crees tú que
en alguna forma pudiera en un futuro más, pues no muy lejano, hacer una inclusión o alguna modificación en las fórmulas esas que presentaste tú, para poder hacer todavía más eficiente un diseño, digamos, con un periodo de retorno más realista, ¿verdad? Que pueda evitar inundaciones o ese tipo de cosas. ¿Crees tú que pudiera o que sería factible alguna modificación en algunas de las fórmulas que pudieran ayudar para enfrentarse a los impactos del calentamiento global en cuanto a muchas sequías y muchas inundaciones, ese tipo de cosas? Pues sí, es muy interesante tu pregunta, Héctor. La verdad es que ahorita de lo que se dispone, según la tendencia que existe en los módulos pluviométricos observados desde épocas anteriores, se ha venido observando una tendencia a la sequía, efectivamente, en base a los módulos pluviométricos. Entonces, sí puede distorsionarse un poco el modelo que se usó en este caso, que fue el método de Gamble, ¿sí? O sea, que es exponencial. Entonces, el de distribución normal no se acomoda muy bien precisamente por las variaciones. Entonces, por eso lo acomodé a una distribución de Gamble que da un poquito diferente, o la log-Pearson, la distribución log-Pearson. Entonces, la log-Pearson y la de Gamble me dan muy parecido. Yo estuve trabajando mucho cuando hice mi tesis doctoral sobre mis modelos y la que más se me apegó fue la de Gamble, a toda esa ventana de tiempo de la que tenemos datos. Sin embargo, el modelo se puede perfeccionar, vaya, siempre y cuando tengamos un coeficiente que nos permitiera enderezar la curva de tendencia, ¿verdad? Entonces, la realidad es que el hecho de que lo hiciéramos, vaya, en el sentido del diatograma de diseño, sí pudiera mejorar en ese sentido las cosas, ¿sí? Pero, por ejemplo, de todas maneras, si seguimos nosotros haciendo modelos estocásticos, o sea, modelos lluvia-escurrimiento, que tienen mucha asociación con cosas aleatorias, ¿sí? Entonces, los modelos determinísticos están cada vez más fuera del alcance porque no tenemos estaciones de medición directa para hacer modelos determinísticos, ¿sí? Más reales y poder tener nuestra relación de diatograma a hidrograma, o sea, una relación con una serie de estudios previos que pudiéramos decir cuál es el comportamiento entre la lluvia y el escurrimiento aquí en Juárez. Entonces, sí es muy interesante tu pregunta, pero por desgraciadamente estamos dependiendo ahorita de eso. Y es muy conocido por todos los investigadores que se dedican a esto, que se enfrentan con ese problema. Sí. Bueno, sí, también quería hacer otro comentario, ¿no? Estoy haciendo una investigación relacionada de aplicaciones estadísticas, ¿verdad? Por ejemplo, el teorema del límite central, que se diseñó, digamos, por Laplace hace 1800, hace ya bastante tiempo, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo en cuanto a las temperaturas globales, resulta que no está siguiendo los dictados del teorema del límite central, la estadística de las temperaturas, ¿verdad? Entonces resulta una cosa de que el teorema del límite central dice que a medida que se va aumentando el tamaño de la muestra, entonces la distribución de los datos sigue a una distribución normal, ¿verdad? Sí. Pero ocurre una cosa que de los datos de las temperaturas que tenemos actualmente, digamos hasta 119 años, resulta que no están siguiendo una distribución normal, ¿verdad? Y no están siguiendo o no están retando los dictados del teorema del límite central, y parece ser que el calentamiento global, ¿verdad?, está haciendo o propiciando una modificación de lo que dice el teorema del límite central, que muestras mayores de 32 casos llevan a una distribución normal,
Pero en el caso de las temperaturas globales eso no está ocurriendo y es otro de los impactos muy fuertes, ¿verdad?, que está haciendo el calentamiento global. Está impactando todos los sistemas políticos, económicos, sociales, de salud, de climáticos, todo está afectando, ¿eh? De manera que pues es una situación dinámica, ¿verdad?, que tenemos que estar enfrentándonos para poder sacar modelos más sofisticados, más precisos, ¿verdad?, a través de aplicaciones matemáticas o estadísticas, en fin, ¿verdad?, ese tipo de situaciones, ¿eh? Gracias, ¿eh? Muchas gracias, Héctor. Muy interesante. Digamos, la población que tenemos es muy limitada en cuanto a datos verificables, vaya. Entonces, ese es el problema que tenemos. Y pues te agradezco mucho, sí, es muy interesante tu pregunta. Pero en eso hay que trabajar más en el aspecto estadístico, sí, definitivamente. Pues hay que felicitar aquí al doctor, son datos muy interesantes de todos sus cálculos, pero hay otros que, por ejemplo, todos estos aeronazos y arrastres mueven toneladas de arena, de partículas, que por su peso pues caen, y eso agrava mucho más los problemas. Por ejemplo, en el aspecto del pluvial y de aguas negras, se tiene en la Junta verdaderos problemas por fenómenos. Por ejemplo, el caso, ahí tienen un colector que se llama el del norte, acá pegado al río. Ese colector se la pasan toda la vida con máquinas allí, sacando los sólidos que se han sedimentado y nunca trabaja. Entonces, si se tomara en cuenta todo esto que se está diciendo, pues yo creo que en el diseño, hay que cambiar los diseños de todos esos proyectos y obras, porque allí pues matar velocidades pues sería que venirse escalonando las calles en cierta forma para ir matando la velocidad y la erosión que provocan. Porque si se van al arroyo de allá de la zona poniente, ven unas rocotas allí que dice uno, ¿cómo llegaron aquí? Entonces, esa es una cosa muy interesante para tomarse en cuenta. Además, por ejemplo, aquí en el Hermanos Escobar, no es nada más toda la sedimentación de partículas que va arrastrando. Es una verdadera acumulación de basura, pero que si ustedes pueden ver, llegar después de una lluvia y vean allí donde están las coladeras, no puede entrar el agua allí al hoyo ese. Ese hoyo tiene instalados como unos tubos allí para que el agua pluvial entre al hoyo, y más o menos es el equivalente a 8 metros cúbicos por segundo. Tiene como 8 o 9 tubos de 1 metro y fracción de diámetro para que entre el agua pluvial al hoyo, pero si ustedes en sus inicios no entran porque están asolvadísimos y están taponeados de basura. Entonces, pues en todos estos cálculos agregarle pues otros problemas que los municipios o los estados, los federales no se toman en cuenta. Las obras se hacen y nunca se mantienen. Los colectores grandes, por ejemplo, de tuberías de 1.22, de 1.50, jamás se les ha dado una desasolve porque no hay máquinas para poderle sacar todo el asolve. Entonces se instala una tubería de esas y a través del tiempo pues está trabajando. Si trabaja un 30% de su capacidad, pues ya no se está yendo bien. Entonces ese es uno de los grandes problemas en que hay que felicitar al doctor, pero ver la manera en que se toman en cuenta todos estos. Lo mismo sucede en la planta de tratamiento de este fenómeno. Allí, por ejemplo, pues es cuánta de la producción de lodo de su tratamiento, que es una sedimentación también, y que también en toda planta de tratamiento, todos esos sedimentos cuestan mucho dinero de estarlos sacando allí de la planta para llegar a algún lugar para tratamiento. Pues
Le quiero agradecer mucho al ingeniero Lemus sus comentarios siempre tan atinados, vaya. Y sí tiene razón, en realidad lo que es el flujo eólico es un problema, sobre todo para los pluviales del sistema de drenaje, ¿sí? Entonces, existen métodos, vaya, digamos, que nos permiten calcular en arenas eólicas los arrastres de estas arenas. Entonces, yo ahorita tuve un tesista, vaya, que lo estuvo tratando de hacer con otro método, vaya, con el método de Young. Entonces, en ese método sí considera otras consideraciones teóricas desde el punto de vista del modelo hidráulico, y sí hay manera de poder predecir de antemano para el caso de las arenas eólicas, sedimentos arrastrados por el viento, en qué manera afecta al sistema pluvial. Los pluviales que están en la ciudad normalmente tienen una cierta capacidad para detener esas cantidades de arenas. Entonces, normalmente se asolvan seguido y ya después entran al sistema de tubería del colector principal y van a causar problemas. Entonces, se debería hacer, y yo se lo digo aquí a los jóvenes que están acompañándonos en la audiencia, los estudiantes, tratar de hacer proyectos que estén relacionados con calcular esos arrastres de sedimentos y para poder diseñar un sistema de pluviales con una determinada vida útil, ¿sí? El ingeniero Lemus tiene mucha razón, que es una cosa que está siempre provocando problemas al sistema de drenaje pluvial, ¿verdad? O drenaje donde tenemos que conectarnos a la línea general. Ese es, por un lado, es correcto su apreciación en ese sentido. Entonces, el otro es con respecto a lo que menciona que por allá en el Arroyo Colorado, en esas colonias de por allá cerca, existen grandes fragmentos de roca muy grandes, hasta inclusive de, no sé, el tamaño de un camión de volteo. Un camión de volteo no puede sacar una roca de esas de ahí, ¿sí? Están inmersas ahí porque pues hubo avalanchas, vaya, de tipo en donde hubo muchos lodos que produjeron en la época pues, glaciar muchas avalanchas de humedad con lodo, que están ahí esas rocas, ahí van ustedes a hacer una obra y van a topar con muchas rocas, ¿verdad? Entonces todas las obras que se realicen tienen ese problema de esos flujos de lodo. También hay manera de calcular esos flujos de lodo desde el punto de vista para poder hacer un diseño, ¿no? Y sí, en efecto, también la basura es otro problema, para poder separar la basura, y eso realmente sí afecta mucho en el caso específico de Hermanos Escobar, nos hemos encontrado muchas partes con grandes cantidades de basura arrastrada también por las corrientes. Gracias. Muy bien, pues continuamos. ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes, sí. Muy bien. Bueno, pues mientras llego hacia donde está el joven, quiero agradecer a la Subdirección de Comunicación el que nos estén apoyando también a Rectoría en cuanto a la cobertura de estas sesiones de seminario. En particular, agradecerle al licenciado César Molina, que frecuentemente nos acompaña y que gracias a él pues sale una nota muy interesante en Gaceta Universitaria. Adelante. Primero que nada, buenas tardes, doctor. Sí. Por lo que yo tengo entendido, en el vaso de Hermanos Escobar, el punto es que se filtre el agua, ¿no? O sea, para que no haya las inundaciones que hay a los alrededores. Entonces mi pregunta es, por lo que usted comentó ahorita de las capas de sedimentos o asolves que se están acumulando, yo me imagino que hay problemas para la infiltración. ¿Ya hay propuestas para darle mantenimiento a esos vasos? ¿O cómo le hacen para que no se acumule por tanto tiempo el agua, pues ya que es causa de enfermedades y moscos y todo eso? Sí, es muy buena pregunta. En realidad, en el caso de los asolves, pues
es muy preocupante porque el mantenimiento de ese vaso, hay una esfera municipal o gubernamental que tiene que darle el mantenimiento para lo que es la limpieza. Y hasta lo que yo sé, no se ha visto que el mantenimiento se haga de manera... Porque al principio de su diseño había pretendido ser que se infiltrara, ¿verdad? Pero en realidad no sirve como tal y es únicamente un vaso de captación, que es el plan piloto en que estamos ahorita trabajando con el IGEO Lemus y con la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento. Implica que los terrenos de ahí se cedan al municipio y que el municipio dé autoridad a la Junta de Aguas para que realice la reinyección de esa agua, ¿sí? O sea, vamos a hacer un proyecto de reinyección en el vaso para aprovechar esa agua pluvial. Claro que se les va a tener que poner su planta de tratamiento y todo, ¿sí? Entonces, para infiltrarla al acuífero, o sea, aprovecharla. Es muy interesante la pregunta. Esa es la tendencia a la que se pretende llegar, vaya. Logremos tocar las puertas que sea necesario para que el ingeniero Juan Manuel Herrera y el ingeniero Lemus están trabajando intensamente para que el gobierno pueda autorizar, vaya, porque tiene sus proyectos, ellos tienen sus proyectos de esos terrenos que no sé hasta dónde, de quién son propiedad. Y una duda que tengo. No sé si ha visto en la Panamericana, en las banquetas, por donde entra el agua hacia el vaso. Esas, no sé el nombre, no sé cómo llamarlos, esos sirven de como trampas para que funcione como, no sé, un salto hidráulico, algo así, donde se puedan almacenar sólidos o finos, no sé, para no contaminar tanto el vaso, que le ayude a la limpieza o algo así, o es nada más para que ingrese el agua. Son rejillas para retener toda la basura. Sí. Y esas rejillas hay un canal allí donde les decía yo que están conectados 7 tubos que tienen un diámetro de más de 1 metro. Y ese tiene una capacidad de drenar allí 8 metros por segundo. Entonces todas esas rejillas que ves de acero es más bien para retener la basura y no se vaya a tapar el tubo, pero lo que pasa es que forman una capa impermeable y ya no deja entrar el agua en las tuberías. Por eso duran los charcos allí mucho más tiempo. Y respecto a lo que decías, la idea es que el pozo de reinyección, ese pozo se hace con todas las normas de salud, inclusive el agua que debe inyectarse es tratada, y entonces se perfora el pozo y a través de ese pozo es como se mete la inyección de esa agua hasta el nivel freático, o sea, el nivel estático del pozo, porque también las normas no permiten que tú inyectes después del nivel freático. Entonces tenemos que llegar, y la tubería el agua que estás inyectando debe llegar al nivel donde está el freático. Porque ahorita, por ejemplo, teníamos por allí, cuando inicialmente unos 20, 25 metros. Ahorita el nivel estático ya anda en los 50. Entonces, toda esa capa se le terminó el agua. Entonces, nosotros le reinyectamos, pues va a ir saturando toda esa parte que quedó sin agua. Esa es la idea de la reinyección para ir sustentando el acuífero. Cosa que no la hemos acabado y no la estamos acabando y no se ha hecho ni sabemos cuándo harán un programa para ir sustentando el agua aquí. ¿Y ese plan de reinyección ya se trabaja en otros vasos es un plan piloto donde se va a tratar el agua que llegue allí. La idea es de ese acumulamiento a través del pozo diseñado sobre la estratigrafía y con su profundidad al nivel, entonces reinyectar las aguas pluviales, pero ya después de que han sido desinfectadas y tratadas. Si eso resulta, entonces como un proyecto de que se hagan
acumulamientos y bordos y presas en cualquier punto de la ciudad y meter en plan piloto y meter ya pozos de reinyección. ¿Alguien más? Buenos días, Doc. Yo le iba a hacer 2 preguntas. La primera es, ¿cuáles son las ventajas o desventajas de que haya un empaquetamiento estático? Ahí en ese existe un problema. En el método de Thomas Exner 5 considera precisamente 2 capas, la capa superior y la capa subsuperficial para hacer los análisis, precisamente para evitar esa capa que se coloca así por empaquetamiento estático. La capa superior normalmente se ve que está discordante ahí con la tradición de que debería estar abajo, porque están más pesados los sedimentos. Entonces, en el algoritmo del programa, lo que se hace es que se desprecia esa capa provisionalmente y se inicia con los sedimentos que están en la capa superior para poder hacerle el análisis. Pero esas 2 capas tienen su variación hidráulica desde el punto de vista a cómo las encontramos. Entonces, esa es muy característica en la zona de estudio, ese tipo de empaquetamiento estático. Entonces, es algo que experimentalmente se vio cómo hacer el cambio para que cuando el diámetro equivalente sea de 90, el programa le pone 91. Cuando llega a 90, para el análisis y le pone 91%. Entonces, es como hacer una bandera en el algoritmo para que no considere ese engaño que pudiéramos tener a la hora de hacer la granometría de suelos y se va esa capa dentro de todo el sistema, dentro de toda la mezcla. Entonces, ahí se ha trabajado mucho en eso y ahorita ya el programa del Exner 7 considera otras disyuntivas. Pero ahorita como he estado más familiarizado con el Exner 5 y ahí me corrió muy bien el modelo, pues tuve que acomodarme a ese por el mismo. Entonces necesitamos ver siempre cuál modelo conviene. Ahorita hay que revisar el otro de la multicapa para a ver si a eso les encargo de tarea. Para ver qué. Sí. La otra pregunta era, ya ve que presentó unas gráficas que toma algunos diámetros. ¿Esos diámetros los toma el programa por default o nosotros se los vamos dando en qué diámetro queremos analizarlo? Los toma por default. El programa empieza con las partículas más gruesas. Entonces, en la distribución granométrica, o sea, se tienen que sacar muestras, ¿verdad? Y análisis de laboratorio. Entonces, en los 20 diferentes tipos de granos que establece el AGU, o sea que es una agrupación internacional enfocada al aspecto de granometría, pero desde el punto de vista geológico, ¿sí? Esta es de tipo geológico, la clasificación geológica. Entonces, pero no es otra cosa más que la misma del SUX, pero convertida en la forma en que la presenta la AGU. ¿Sí? Entonces, ¿serían como sus diámetros efectivos? Sí, Okay. Diámetros efectivos. Toma toda la base, lo convierte a diámetros efectivos, ¿sí? A diámetros equivalentes. De los diámetros efectivos que tiene en porcentaje, lo toma como un promedio y lo considera, lo distribuye en todos los porcentajes. Porque le tengo que dar el porcentaje de sedimentos, ¿verdad?, de cada diferente grano. Eso es un dato del laboratorio. En el campo tengo que seleccionar de perdido cada 100 metros, porque cambia un poco la distribución, pero más o menos trabaja muy bien para esos tipos de granumetría. El que le metimos en el paquete trabaja muy bien ese modelo. Una última, Doc. Sí. ¿Qué pasa si en el sitio no se presenta una estratigrafía favorable para un vaso de captación? ¿Qué es lo que se hace? ¿O se presenta algún otro sitio donde pueda estar? ¿O se mete algún material? Es muy buena pregunta. Por ejemplo, ahí nosotros estamos interesados en que el plan piloto se inicie ahí porque ahí hay terrazas del río.
esa zona fue propiedad del río Bravo en la época geológica en que el río cambió su trayectoria, o sea, su cauce. El arroyo principal, el cauce principal del río Bravo pasaba por ahí y produjo muchas terrazas. Y nos da el valor de permeabilidad muy bueno por el método geofísico de las tomografías que se hizo, salió muy buena conductividad hidráulica. Hicimos otra prueba en mecánica de suelos, por eso invité a los muchachos de mecánica de suelos, ahorita los que estuvieron conmigo en este semestre, pues sacamos permeabilidades ahí con el permeámetro de campo. Y a una profundidad de 1 metro más o menos nos da una permeabilidad muy buena, confirmada a la que nos está dando con el modelo de tomografías, de resistividades, ¿sí? Que se tomó y que la Junta de Aguas también con su equipo hizo los estudios de las tomografías, ¿sí? Entonces se confirmó, vaya, y eso es un sitio apropiado para la inyección, porque sí, con una cantidad razonable de pozos de inyección podemos cubrir lo que es la necesidad de descarga, o de la descarga que va a producirse la podemos sacar en un cierto número de pozos. Entonces, Gracias, doctor. sí. ¿Quién más? Bueno, pues vamos a... Sí, adelante, muy bien, claro que sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Doc. La pregunta que tengo es en base al periodo de retorno, ya que analizando el ambiente de Juárez, o sea, pues como sabemos que es muy cambiante, y pues la calidad en la que se pueden encontrar las cuencas. ¿Usted opina que al al periodo de retorno que usted propuso, sería necesario, no sé, en este caso, acortarlo para, en este caso, generar tal vez, pues no sé, una optimización o un desasolve más pronto en las cuencas? Muy buena pregunta. La decisión para tomar el periodo de retorno de 100 años es en el sentido de que tengamos la condición más crítica. Es decir, sí podemos bajar la ventana de tiempo del periodo de retorno, pero nos iríamos, ahorita estamos precisamente esperando un periodo de retorno de 100 años. Puede llegar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hubo aquí un antecedente de cuando el río Bravo estuvo a punto de derramarse, ¿no? Entonces nos llegan muchas influencias de lo que es la parte del norte, ¿sí? De los casquetes glaciares, y también del Golfo y del Pacífico, pues digamos, corrientes fuertes que puedan producir tormentas muy intensas, vaya, en situaciones de... Entonces, por eso tomé el periodo de retorno de 100 años, para estar dentro de la seguridad. Pero es muy buena pregunta el decir, bajarme de ahí, ya me iría, se nos puede presentar el de 100 años dentro de poco, ¿no? Y los demás, entonces todos sumados me van a dar 1 milímetro de lluvia, me va a causar, todos sumados, 1.33 kilogramos por metro cúbico por milímetro de lluvia acumulada, como si todos fueran, que se presentaran todos esos periodos de retorno hasta esa ventana de 100 años, ¿sí? Ese es lo crítico, lo más crítico que se puede presentar. ¿Sí? Por eso es que si le bajamos, vamos a producir no vamos a estar dentro de lo más crítico, vaya. Vamos a estar más, digamos, por eso es que, pero digamos eso es porque sí se pueden tener todos los periodos de retorno durante esta ventana de tiempo, y en 53 años podría llegar a su terminación la vida útil del vaso. ¿Ok? Bueno, pues adelante, maestro. Lo que decía el doctor Quevedo, digo, el cambio climático. Y decía también de cómo influye. Estábamos analizando inclusive con alguna de la universidad, creo, que estábamos viendo las gráficas, por ejemplo, de precipitación pluvial, y veíamos que cada 40, 41 años nos han caído 2 pulgadas de agua.
Entonces, y eso pues claro ha originado crisis en estas zonas, pero también estamos viendo que si nos acercamos a lo que fue el periodo revolucionario desde 1910 hasta 1930, 40, los periodos de lluvia fueron entre 4 o 5 pulgadas. Entonces eso pues originó un cambio social, inclusive hasta en esa época pues aquí se nos vino el periodo revolucionario y posrevolucionario. Pero lo interesante que estábamos viendo ayer, antier, con alguien de la universidad, es que estábamos viendo que casi cada 40, 41 años ha habido un periodo de lluvia de 2 pulgadas. Entonces, pues, ahí está que cómo afecta el cambio climático. Bueno, pues aquí a los compañeros les vamos a obsequiar su libro, uno para cada uno. Y otra vez el micrófono. ¿Usted gusta este? Ah, ok. Usted ya tiene este. Ah, bueno, pues este está muy bien. Ok, entonces, ahora sí, platíquenos de ustedes, ¿no? ¿Qué le platico? Yo soy Mari Cruz, soy estudiante de Ingeniería Civil, tengo clase con el doctor Zúñiga, la clase de Hidrología, y nos invitó a esta conferencia para puntos extra, no es cierto. No, pues para aprender más sobre la clase y pues que diéramos también nuestras opiniones, nuestras dudas, que se las presentáramos al doc y a la audiencia que estuviera aquí. Gracias, doc, por invitarnos. Ok, gracias. Casi todo lo mismo, pero pues yo me llamo Juan José, soy de Ingeniería Civil. Y pues sí, soy hombre, obviamente. Pues principalmente porque nos había comentado que, bueno, había propuesto que si nosotros pudiéramos generar un estudio sobre los movimientos de los sedimentos. Entonces, pues eso es también por lo que estamos aquí en la conferencia. Pues gracias por sus aportes, jóvenes, sus preguntas, muy interesantes. Y de este lado también otro estudiante de Ingeniería Civil, estoy bien, ¿verdad? Sí. Ok, adelante, tu nombre, la materia, ¿en qué nivel vas? ¿Intermedio, avanzado? Bueno, mi nombre es Edgar Fernando Hernández, soy estudiante de Ingeniería Civil, soy alumno del doctor Zúñiga, también fui alumno suyo. Y no, pues yo creo que ya estoy en el nivel avanzado y ahí ando todavía. Ya mero. Gracias. Bueno, pues felicidades a nuestros estudiantes de nivel avanzado. Bueno, un aplauso. Bueno, pues el Instituto de Ingeniería y Tecnología, a través del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, otorga el presente reconocimiento al doctor David Zúñiga de León por su valiosa participación con la conferencia Arrastre de Asolves en el Vaso Hermanos Escobar en Ciudad Juárez, Chihuahua, con fecha de hoy y con las firmas del maestro Francisco López Hernández, director del Instituto de Ingeniería y Tecnología, y también del maestro Víctor Hernández Jacobo, jefe del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues a todas y todos les comentamos que llegamos a feliz término esta edición, enero-junio del Seminario del Agua, y bueno, pues nos vemos en agosto. Les queremos desear lo mejor en cuanto a sus exámenes finales se refiere, que salga todo bien, y pues feliz verano, ya sea que estén estudiando o que no vayan a estudiar, pero lo mejor para ustedes. Y gracias por apoyarnos durante todo este tiempo.